Entonces, soberano Dios y Padre de la gloria, delante de ti estamos, Señor, en este tiempo especial, juvenil, en donde están invitados todos aquellos que quieran oír tu palabra, que quieran conocer este mensaje, mi Dios. Padre, te pedimos, Señor, que seas obrando en cada uno de aquellos que están conectándose en este momento, aquellos que van en dirección a conectarse en este momento, aquellos que ven esto también, esta transmisión ya luego en diferido. Y te pedimos, Señor Dios de la gloria, que seas obrando. Obra, Dios mío, sabemos que tú eres quien da el crecimiento, tú eres el que convence de juicio, de pecado y de justicia a través de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, obra en cada jovencito y jovencita, en cada persona que se conecta, Señor. Dispón los corazones, Señor, dispón cada vida, Dios mío, los oídos, ábrelos, Señor, para que tu palabra, Señor, sea entrando en la vida de cada uno de ellos, guiando y haciendo esa obra, Dios mío, porque sabemos que tu palabra llega a la vida de las personas, pero no vuelve vacía. Esa palabra hace algo en esas vidas. Y sabemos que los que se han conectado y los que se van a conectar y los que van a escuchar este mensaje, Señor, tú vas a obrar en sus vidas de una manera maravillosa, Dios. Bendito Rey de Gloria y Dios Todopoderoso, bendito Rey Santo y maravilloso, Señor. Te damos gracias por tenernos aquí, Señor, con vida, con salud. Gracias, Señor Dios de la Gloria, porque tú eres maravilloso, porque tu misericordia es grande y es nueva cada día para con todos nosotros. Dígalo conmigo, la misericordia de Dios es nueva cada día para conmigo, porque nos permite despertar, porque nos permite vivir un nuevo día, porque nos permite interactuar con muchas personas y hacer muchas cosas más. La misericordia de Dios, sobre todo vivir y tener una oportunidad más para aceptarlo en el corazón y comenzar a vivir conforme a su voluntad. Dios mío, te bendecimos y te adoramos y te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque a pesar de lo difícil, las circunstancias que estén presentando, a pesar del tiempo de pandemia, a pesar de todo lo que esté pasando, Dios mío, aquí estamos, porque tu mano poderosa nos sostiene, porque bajo tus alas estamos seguros, porque eres nuestro Dios y nuestro Rey. Gracias, maravilloso Señor, Dios de la gloria. Empezamos este tiempo juvenil con una acción de gracias delante de ti, Señor. Gracias porque eres amoroso, eres maravilloso. Gracias, mi Dios, porque nos limpias, porque nos enseñas, porque nos corriges a través de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque por esa misericordia, Dios mío, no hemos sido acabados, destruidos, sino que tenemos la oportunidad, Señor, de decirte perdón, de decirte, Señor, ayúdame, de decirte, Señor, en tu mano estoy para apartarme del mal y todo ello, Señor. Te adoramos, te exaltamos, Señor, y este tiempo lo ponemos delante de ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos guíes y que guíes todo este tiempo, Señor, que vamos a estar con esta palabra y que seas hablando, Dios de la gloria, a cada uno de nosotros, Señor. Te adoramos, te exaltamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, ya hizo su oración ahí. Disponga su corazón, ya el Señor está haciendo lo demás. En este tiempo, bueno, vamos a entrar directamente al tema acerca del pecado. La fatalidad del pecado. Vamos a los inicios. El pecado entró al ser humano cuando todo inició. Todos conocemos la historia de Adán y Eva. Ellos desobedecieron el mandato que Dios dio. Rápidamente pues les comento, resulta que Adán y Eva fueron puestos en el paraíso y ellos podían comer de todo fruto existente, y había un fruto del cual no podían comer, ¿ya? Ellos obviamente normalmente piensan que es la manzana, pero no sabemos si fue una manzana, si fue un banano, si fue un anón, no sabemos qué fruta fue, solo sabemos que era el fruto prohibido, sino que siempre los medios, Hollywood y muchas cosas nos han vendido la cuestión de que fue una manzana. En fin, aquí no importa qué fruta fue, aquí lo que importa es que el ser humano desobedeció, y al desobedecer ese primer pecado pues causó una cascada de daños en la vida del ser humano, y hasta hoy en día los vivimos, a pesar de que no seamos directos descendientes de Adán, sino que somos descendientes ya muy muy lejanos. Ese pecado sigue obrando en la vida de los seres humanos, sigue obrando en toda la vida de todos los seres humanos. Entonces, el pecado está a la vuelta de la esquina. El pecado siempre está ahí dispuesto para coger a la persona, ¿ya? Sobre todo a los incautos. ¿Para qué? Para hacerlos presos de él, para tomarlo entre sus redes y manejarlo como él quiera. El pecado. Ahora, el pecado, cuando uno habla de pecado, obviamente aquí entra a jugar un personaje que tiene mucho de ello, y es Satanás. Desde el inicio estuvo induciendo el pecado, y por eso fue que llegó el pecado a Adán y Eva. Satanás
es el tentador, aquel que se encarga de hacer este tipo de proceso y se encarga de llevar al ser humano a que peque, pero obviamente el ser humano también tiene su parte en ello. Algo que se llama concupiscencia, y en la concupiscencia del ser humano, que se fue adquirida obviamente por ese pecado original, el ser humano tiene ese anhelo y ese deseo de ir a pecar. Es por eso que usted se va a dar cuenta que hay cosas que le llaman más la atención y sobre todo cosas que no están bien. Y eso tiende a ser muy normal en los seres humanos y pasa desde los niños. Desde los niños pasa y por eso es que a los niños hay que corregirlos, hay que enseñarles, porque desde muy pequeñito les llama la atención las cosas que son parte de la necedad. Pues eso pues debido a lo que sucedió, como comentabas en el inicio, quedó en la naturaleza del hombre. Sí. Por eso dice la Biblia que la necedad está ligada al corazón del muchacho. Exactamente, así es. Entonces, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Entonces, miren que este punto es muy importante, antes de entrar a tal lo que vamos a hablar. En esta pequeña introducción que estamos haciendo. Y es que el ser humano tiene un deseo, un anhelo por el mal, un anhelo por descubrir lo malo. ¿Usted no ha notado que de pronto le dicen no hagas esto y primeramente lo hace, corre a hacerlo? No puedes comer de esto y pues va viendo a ver cómo lo toma o cómo lo prueba, porque eso crea en el corazón. Dice un dicho muy popular, ¿no? La curiosidad mató el gato, ¿cierto? Es así, ¿cierto que sí? Y tiene mucho que ver con eso, crea esa curiosidad y esa curiosidad hace parte de esa... Pues, la concupiscencia no es como tal curiosidad, no significa eso, pero tiene que ver con eso. La concupiscencia es ese deseo que lo lleva exactamente a querer mirar y probar eso. Y más cuando le dicen no lo haga. Sí, exactamente, más cuando dicen que no lo haga. Entonces la cuestión es que el ser humano termina cayendo. Entonces le colocan una piedrita y el ser humano llega y sabe que esa piedrita es como atractiva y termina cayendo. Pasó en Eva, pasó en Adán. Y pasa en cada uno de nosotros, los seres humanos, cuando dejamos que esa concupiscencia siga viviendo y permitimos que la tentación llegue a nuestras vidas. Voy a leerles algo y voy a hacer una aclaración. Yo mencioné aquí a Satanás, ¿ya? Porque él es el tentador. Dios no tienta a nadie. Dios no tienta. Hay una diferencia entre tentar y una diferencia con respecto a probar. Dios prueba a las personas, no las tienta. ¿Ok? Que quede muy claro, mire. Dios prueba a las personas. ¿Cómo le pone Dios una prueba a una persona? Listo, la persona está viviendo su vida y aparece una dificultad. Y esta persona comienza a sortear esa dificultad. Si la persona vence la dificultad, pasó la prueba, viene una bendición, ¿cierto? Cuando la persona no pasa la prueba, pues obviamente queda el que vuelve y se levante y vuelva a realizar su prueba. Es como cuando usted tiene un examen, ¿cierto? Usted cuando hace un examen es una prueba, le llaman muchas veces prueba. Usted hace su examen, usted pasa su examen, listo, venció la prueba, ya sigue a un nuevo peldaño. ¿La tentación qué es? La tentación es algo que te pone el enemigo para hacerte caer y para destruirte. La tentación es digámoslo así, es como cuando vas a pescar, a los que les gusta pescar, el anzuelo. Y tiene ahí la carnadita, qué sé yo, hay unos que usan masa, otros que usan gusanito, otros que usan tripa, y no es que yo sepa mucho de pescar, pero pues algo he oído. Entonces, cuando la ponen, esa carnadita es la tentación. Entonces, el bichito, el pescadito viene ahí, vamos a hacer una formita de pescadito ahí, y viene y muerde la carnada, ya pecó, ya con eso murió, ¿cierto? Pues usted dirá, pero pues uno cae en el pecado y no se muere de una. Mucho cuidado con eso. Ahora cuando orábamos con respecto, dando gracias a la misericordia de Dios. Por misericordia de Dios aún no has muerto. Tienes la posibilidad de identificar que estás pecando, que estás fallándole a Dios. Y ese es el punto que queremos tocar hoy, ¿no? Exactamente. Que todavía no lo vaya a saltar, porque antes quiero decir algo, amor, y es que cuando Satanás tienta, él lo hace basándose porque él conoce nuestras dificultades, nuestras debilidades, nuestras luchas, y no es porque él lo sepa todo, ¿no? No es porque él esté en nuestra mente, no, es porque nosotros muchas veces pues las manifestamos abiertamente. Sí. Entonces, él siempre va a tentar con base a aquello que nos ha costado, claro. Aquello que sí, que es son dificultado, luchas, que es una debilidad en nosotros. Un ejemplo. Usted esté muy en un ámbito, el colegio, la universidad, su trabajo, y alguien lo molesta con un apodo, haciéndole bullying, ¿cierto? Usted le hace caso omiso a eso, pero eso queda aquí. Si usted no tiene un corazón
sano, si usted no tiene una concupiscencia disminuida, muerta, entonces Satanás va a venir y va a aprovechar eso y le va a decir, usted no puede, usted es esto, usted es aquello, usted es lo otro. Y así lo va a coger, lo va a tirar, lo va a tirar. Y miren, aquí hay algo muy importante tener en cuenta, y es que pues, Satanás es muy persistente. Y él no es que se desespere por hacerlo ya, sino que lo va haciendo de a poquitos, y de a poquitos, y de a poquitos. Entonces, quiero leerles primeramente, y acompáñenme todos a Santiago, capítulo 1, verso 12 y 15. Ay, perdón. Santiago 1, verso 12 y verso 15. Mi esposa se los va a escribir. Vamos a leer acerca quiero que me acompañen a este pasaje. Santiago 1, 12 y 15. 12 al 15. Muy bien. Yo lo tengo aquí. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Vi esa parte muy importante, voy a hacer un pari ahí. Cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Primero que todo, ¿por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal. ¿Ya? Ejemplo de ello, Jesucristo. Jesucristo cuenta en el Evangelio que Él estuvo en 40 días de ayuno, y luego llegó Satanás a tentarlo. Jesús fue llevado al desierto y Satanás llegó a tentarlo. Y intentó por muchos medios. Comenzó diciéndole que convierte las piedras en pan, y él le contestó: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego lo llevó a un lugar muy alto y le dijo: lánzate de aquí, y él enviará a sus ángeles para que te tomen. Y entonces le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. ¿Cierto? Jesucristo fue tentado, pero no se dio ante la tentación, no cayó en esa tentación. Y con eso vemos que Dios no puede ser tentado. Se me fue. Dios no puede ser tentado. Entonces dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie, dice la palabra de Dios. Y continúa diciendo, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Tenga esa palabrita y apúntela. Investigue sobre esa palabrita, si de pronto no la conocía. Esa palabra, ya le voy a hablar un poquitico más a fondo de esa palabrita. De su propia concupiscencia es cada uno tentado, no de parte de Dios, es cada uno de la propia concupiscencia. Sigo leyendo por acá. Es atraído y seducido, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da a luz el pecado. Miren, es seducido y atraído por la concupiscencia, el deseo propio del mal, de cada persona por el mal. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Da a luz muerte. Entonces, lo que sucede con esto, o lo que quiero aclarar con este pasaje, o que quede muy entendido, es que Dios no tienta a nadie. Primero, porque Él no puede ser tentado, ¿ya? Segundo, que cada quien peca porque la concupiscencia que hay en él lo lleva a consumir ese pecado. Y lo más importante de eso es que ese pecado es tan peligroso que lleva a la muerte. Y no estamos hablando solamente del pecado, de la muerte física, sino de la muerte espiritual, de la muerte del alma, de una eternidad sin Cristo. Eso es lo más horrible, eso es lo más tremendo o lo más feo que puede pasarle a una persona. Y es este punto en donde queremos hacer mucho énfasis, y vamos a ver unos puntos en donde vamos a hablar acerca de eso. Entonces, ahora, cabe mencionar que el pecado actúa de una manera sigilosa, lenta, pero constante. Y es ahí donde muchos incautos caen sin darse cuenta. ¿Por qué? Porque la gente, estoy que lo suelto el primer punto, pero ya vamos para allá. La gente a veces no se da cuenta que está pecando. O a veces se hacen que no se dan cuenta que están pecando. ¿Ya? Entonces es muy importante identificar en su vida. Examínese, eso ya lo hemos dicho en otra transmisión. Examínese delante de Dios, diga: Señor, ¿en qué le estoy fallando? Señor, ¿yo qué estoy haciendo?
¿Cómo estoy obrando? ¿Estoy hablando mal? ¿Estoy diciendo palabras que no son? ¿Estoy confesando cosas que no son? ¿Estoy actuando de la manera que no es? Todas esas cosas que hacen parte del pecado. Y eso comienza de a poquitos. ¿Listo? Comienza de a poquitos. De modo que la persona no se da cuenta de ello, sino hasta cuando ya está hundido hasta el cuello y que lo lleva a pensar que no puede salir de ello. Ese es un punto también peligrosísimo que tiene que ver con el pecado. La persona cae en el pecado, camina con el pecado comienza a crecer en la persona y no se da cuenta que está pecando o no quiere darse cuenta, eso le cautiva la mente. Le cauteriza. Eso le cauteriza la mente para que no entienda que está pecando, y entonces cuando llega el tiempo, identifica el pecado, ya dice, yo no puedo salir de esto, yo no puedo hacer algo diferente a esto, no puedo salir del pecado, va a decir. Y muchas veces lo va a ver como algo normal, o sea, no lo va a ver como que es pecado, sino que no, eso es normal, eso lo hace todo mundo, pero más adelante va a llegar un punto en donde se va a encontrar vacío, va a encontrar que nada lo llena, que sí, que está solo, que a pesar de que hay mucha gente rodeándolo, va a estar solo y se va a sentir solo y no va a encontrar el porqué. Sí, es cierto. Fíjate que dije que la introducción era corta, pero se me está alargando esa introducción. Es que ese tema es muy interesante y es importante no dejar ningún detalle por fuera, y vamos a tratar de hacerlo. ¿Okay? Aunque y vamos a es entrar muy en amplio. materia a lo que queremos llegar. Y para poder entrar en materia a lo que queremos llegar, exactamente. Entonces, anteriormente le decía acerca de la concupiscencia del ser humano. ¿Ya? ¿Qué es la concupiscencia? Pues es el deseo a tener algo, ya sea material o satisfacer un deseo carnal, ¿no? Un deseo de la carne, sin importar el medio. Sin importar el medio. Hay gente que se desespera por pecar. Dice, es que yo no puedo con esto, y va y peca. ¿Ya? ¿Qué? Puede ser un simple cigarrillo. Un simple cigarrillo. Simplemente un cigarrillo puede ser eso. Es que no me aguanto las ganas. Yo voy a hacerlo, dice la persona. ¿Ya? Miren, la concupiscencia es sinónimo de avaricia y de codicia. Y de no haber un control, el pecado aprovecha la oportunidad y ¡suácate! Lo atrapa, como decíamos hace un momento. Entonces, ahora sí, después de esta pequeñísima introducción, vamos a entrar directamente en el tema como tal. Entonces mi esposa quiere compartirles un pasaje y vamos a iniciar con ese. ¿Listo? Bueno, vamos a Gálatas, búscalo tú, mi amor, por favor, yo lo voy escribiendo. Gálatas 5:9. Gálatas 5:9, acompáñanos todos a Gálatas. Capítulo 5, versículo 9. Hay algunos que yo sé que ya saben este pasaje porque es cortico, no es muy largo. Aquí está. Dice así, el 5:9 dice de la siguiente manera: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura, un poco. Cuando habla un poco es un poquitico, ¿no? Una pizca. Leuda, o sea, contamina o llega a toda la masa. Y eso es lo que nos queremos centrar hoy. Cuando le pusimos fatalidad del pecado es debido a eso, a que a veces pensamos que aquellas pequeñas cosas, no, como decíamos ahora, no, eso no está mal, eso no pasa nada porque es algo poquito, algo pequeño. Dirán, esa bobada, pero sí son complicados. Otros dirán, pero tan extremistas, tan religiosos. Pero llega un momento en donde eso va a crecer para dañar toda la masa, o sea, todo tu corazón. Para los que de pronto han hecho tortas, panes y cosas así, o sea, que tienen un conocimiento en la cocina, creo que por ahí está Emilce nos puede corroborar, pero cuando uno agrega este ingrediente a una preparación como una masa, pues digamos que es un pan, ¿cierto? O una pizza, bueno, uno no usa la misma cantidad de los otros ingredientes, uno usa más poca cantidad en cuanto a la levadura. Exactamente. Sí. Pero algo que hablaba con mi esposo cuando preparábamos el tema es que cuando uno usa este ingrediente, uno mezcla, bueno, amasa, todo, pero uno la masa, si la masa la deja en un recipiente, le pone un trapito encima y la deja reposar, uno no la usa inmediatamente. ¿Cuántos de ustedes han visto hacer pan? ¿Cuántos? Respóndase ahí usted mismo. O cuando vaya a una panadería a comprar pan, usted va a analizar algo. Y es que el panadero muchas veces deja la bandeja del pan, antes de meterla no la deja por fuera. Los pancitos ya están ahí amasados o la masa la dejan ahí afuera
para que esa levadura comience a hacer efecto en esa masa. O sea, ¿qué hace la levadura, mi amor? La levadura como tal lo que hace, bueno, es un proceso químico que hace que ésta se expanda, que éste crezca. O sea, si al pan no le echan levadura, queda el pan plano. Aplastado. Aplastado, no crece. La levadura hace que el pan crezca. Que se esponje. Miren que no solamente en este pasaje se utiliza levadura, sino que también hay lo que dice la levadura de los fariseos. Y hay muchos pasajes Creí que ibas a decir el que dice que las pequeñas zorrillas echan a perder todo un cultivo, que también es como haciendo referencia a eso. La cuestión de la levadura es que la levadura en el Antiguo Testamento da una connotación acerca también del pecado. Significa pecado, ¿ya? Y da a entender eso, un poquitico, como quien dice, si tradujéramos este pasaje... Una mentirita piadosa. Exactamente, un pecadito chiquito contamina todo lo demás. Él dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un poquitico de pecado en tu vida contamina toda tu vida. Un poquitico de pecado en tu corazón contamina todo tu corazón. Y ahorita vamos a ver, me adelanto un poquito, a tres partes o áreas en las cuales esa levadura contamina, ¿cierto? Porque no solamente nos contamina a nosotros. Vamos a ver, y no sé si entramos al primer punto, Sí. que el primer punto lo puedes apuntar allí. Contamina tu corazón, o sea, inicia en tu interior, desde allí nace, desde allí es donde empieza como a dañar, ¿cierto? La levadura va creciendo, o sea, de adentro hacia afuera va fermentando, pues va haciendo su proceso. Y como les decíamos, vas a buscar el pasaje, mi amor, porfa. Vamos a Mateo 15, 19. Mateo 15, 19. Y este pasaje nos enseña claramente que en el corazón están los malos deseos, los malos pensamientos. Bueno, de allí y de lo que está allí es lo que va a salir a través de nuestra boca. Si aquellos que tienen este pasaje en ese momento dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre, ¿ya? Entonces, haciendo énfasis a de dónde sale la contaminación. Que lo que realmente nos daña es lo que sale es lo que sale del corazón, es lo que está en el corazón, es lo que contamina, lo que daña a las personas. De ahí salen, de ahí comienza el pecado. Mira que menciona algunos pecados, dice los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, salen del corazón, los malos pensamientos, porque del corazón salen, ahí comienza el pecado, en el corazón de la persona. Pero hay algo, mi amor, que nosotros tenemos que percatarnos, y es que eso dice la Biblia, del corazón salen estas cosas, pero en algún momento se entró, claro, ¿cierto? Porque eso no estaba allí porque sí. ¿Desde dónde o desde qué momento entró eso en nuestras vidas? Eso se forma, ¿no? Eso se forma ahí, eso se forma con la semillita del mal, ya sea porque eso es como un círculo vicioso, en donde se forma, en donde alguien introduce, luego se forma y luego eso comienza a multiplicarse. Y luego uno lo reproduce en otros. Exactamente. Entonces, cuando hablábamos de este punto con mi esposo, pensábamos en que a veces de niños recibimos esas semillitas en nuestro corazón de blasfemia, de hurtos, bueno, malos pensamientos. Ajá. Eso va quedando allí, sí, y llega un momento en donde eso ya empieza a salir, sí, a través de nuestros labios, de nuestra boca, empieza, bueno, a manifestarse en nuestras vidas. Entonces, en este primer punto podemos ver que se inicia o que empieza allí en el interior, ahí en el corazón. En el corazón comienzan esos malos deseos. La palabra de Dios dice que, pues obviamente, dice que obviamente no matarás, y eso lo cita el Señor Jesús, y es que no matarás, pero luego dice que aquel que en su corazón ya tiene odio contra otra persona, ya eso se cuenta como matar, en el corazón. Es en el corazón donde comienzan muchas cosas. Los homicidios comienzan en el corazón. Cuando una persona tiene ira contra alguien, esa ira puede en algún momento convertirse en homicidio, ¿ya? En el corazón de una persona comienza la fornicación, cuando un hombre empieza, o una mujer, porque pues también se puede presentar la situación en donde esa persona comienza a desear la otra. Cuando ya la está deseando, ya está el pecado comenzando a obrar ahí. Y cualquiera diría, y si de pronto están viendo en ese momento, porque hay gente con la cual yo le he mencionado esto, entenderán. Pero la cuestión es que hay gente que dice, pero es que yo veo una mujer, hay gente que dice, yo veo una mujer y solamente estoy viendo.
ya no estoy pecando, solamente estoy viendo, pero sí estás pecando porque ya estás deseando a esa mujer que no es tuya en tu corazón cuando le haces miradas con lascivia y todo esto que haces de este modo. Ya estás pecando ahí ya comenzó el pecado en tu corazón. Ese es el primer punto que estamos viendo, que él comienza como algo chiquito aquí y la gente por lo general dice, pero es que eso no es nada, yo no estoy fallando. De hecho, hay gente que tiene es tan descarada de decir, uno puede ver el menú, o sea, algo así, dicen, uno puede ver el menú sin comer. O sea, haciendo alusión con diferentes tipos de palabras, escondiendo o disfrazando el pecado, cuando en realidad sigue siendo pecado, sin importar cuánto lo disfraces o qué tanto quieras disimularlo, pero sigue siendo pecado y está ahí chiquito y él va a ir creciendo, él va a ir formándose. Y en diferentes áreas también, como les decía hace un momento, la ira, una persona que tiene odio, ira en el corazón por otra, ahí tiene el pecado y en el momento indicado eso va a crecer y puede llegar hasta la muerte de la otra persona. Y así sucesivamente, cada cosa comienza desde ahí, desde chiquitico, desde el corazón. En el corazón comienza. Comienza en el corazón, obrando en la vida de cada persona y llevando a destruir esa vida y a todo lo que se encuentra alrededor. Esa palabra dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, ¿ya? Los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Toda esa maldad y el pecado sale del corazón cuando esa persona participa de ello. Cuando participa, se deja llevar por la concupiscencia y cae en ese lazo de la tentación y se deja atrapar por el pecado. Ya cuando está atrapado por el pecado, como decíamos hace un momento, muchas veces no se dan cuenta que son lazo de él. Son lazo de la lascivia. Están enlazados por la pornografía. Están enlazados por cualquier tipo de vicio, ya sea electrónico, maquinitas, ya sea videojuegos, porque es que uno dice eso también. Pero es que los videojuegos no son pecado. Pues mire, analice a dónde lo están llevando los videojuegos. Si usted es de los que tiene videojuegos y se pega de ellos y se olvida del mundo exterior, entonces mire a ver qué está afectando en su vida. Mire a ver cómo contesta usted a sus papás o a los que están con usted cuando usted está metido en los videojuegos. Cómo contesta, cómo obra, qué hace o qué deja de hacer. Entonces eso también cuenta como pecado. Eso también está obrando en usted como pecado. Entonces uno dice, pero es que son cosas minúsculas. Sí, así comienza todo. Comienza en el corazón como cosas pequeñitas, pero que en su debido momento va a seguir creciendo. Es una semilla mala que está en tu corazón. Es una semilla mala que hay que erradicar, que hay que desarraigarla. Y ya vamos a ver cómo la desarraigamos. ¿Ok? Nuestro segundo punto es que pasa a nuestro círculo íntimo o nuestra familia. El pecado obra de tal manera en la persona y va creciendo y se comienza a extenderse. Hace un momento reiterábamos y decíamos, puede ser que la persona no se dé cuenta, puede ser que la persona sea cegada de lo que está pasando y no esté dándose cuenta que eso está pasando en la vida de él y comienza a regarse y a afectar a su familia. ¿Ya? Quiero que nos acompañen en Josué capítulo 7 versículo 15 en el Antiguo Testamento. Ustedes tienen su Biblia ahí, vaya al Antiguo Testamento. Le reitero, muchachos, si yo tengo mi Biblia, vean, mi Biblia en físico, los invito a que consigan una Biblia en físico. Si ahí la tienen en el celular y no se les cierra la transmisión, yo le invito a que aproveche y nos acompañe a Josué capítulo 7 versículo 15. Si de pronto alguno no tiene cómo leerla ahí físicamente por lo que la tiene en el celular, pues nos dicen para que algunos de los chicos puedan escribir o copiar el texto también, y puedan enviarlo y así pues puedan leerlo y también. Puedan leerlo ahí en la o descripción. apúntenlo y posterior a la transmisión van y lo mejor leen. así. De hecho, es muy bueno también, así sea que lo lean aquí con nosotros, también apúntenlo y lo leen luego y se contextualizan. ¿Contextualizar qué es? Algo que venía pasando desde antes. ¿Por qué está hablando ese pasaje de eso? Entonces, vamos a Josué capítulo 7, versículo 15. Josué 7:15 dice así: y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Eso dice Josué 7:15. Amor, ¿podríamos hacerle un contexto de ese pasaje
Claro. para que, yo escribo aquí la cita, para que ellos... Vamos a hacer el contexto para que entendamos a qué está haciendo referencia. Si usted se va al inicio del capítulo 7, va a ver que generalmente en la Biblia dice el título. Entonces el título es El pecado de Acán. Resulta que en ese tiempo Josué estaba liderando el ejército de Israel en ese momentico. Y resulta que ellos habían entrado a tomar la tierra prometida. Y mientras tenían esas conquistas, iban tomando, pero obviamente todo iba conforme a la orientación que Dios les daba. Entonces Dios le hablaba en oración, le hablaba a ellos y les decía, en ese caso a Josué, que era el líder, le decía: van a atacar a tal tierra y van a destruir todo, no van a tomar nada, solamente van a tomar de posesión de la tierra, pero todo lo van a destruir, van a arrasar con todo y vuelven y reconstruyen, por ejemplo. Y efectivamente, y era un pueblo grande. Y era un pueblo grande, y como todo pueblo, pues tenía dinero, tenía joyas, tenía animales, tenía todo tenían que destruirlo. Ese era el mandato, la orden de Dios. Y resulta que cuando Dios da un mandato, hay que cumplirlo porque de eso viene bendición. Pero cuando una persona desobedece el mandato de Dios, viene maldición. Y esto fue lo que pasó con este personaje. Este personaje, cuando, ya te doy la palabra, ya ve que estás que hablas. Cuando tomaron la tierra, este personaje, ese oro que había ahí, tremendo, y fue y cogió el oro. Pero él era consciente de que no podía coger el oro porque había un mandato que decía que no podían tomar nada. Entonces, ¿qué hizo? Cogió el pecado y se lo guardó. Así son las personas, y lo escondió. Así son las personas que tienen el pecado, como en el primer punto, en el corazón. Lo tiene guardadito, ahí, guardadito, nadie sabe. Cree que nadie sabe. Nadie sabe y él lo guarda. Ellos creen que nadie sabe, pero Dios lo sabe todo. Entonces lo guarda y se lo llevó para la casa y lo enterró en la casa. Y yo, no, aquí lo tengo, eso mejor dicho, ahí lo tengo y nadie se da cuenta. ¿Cierto? ¿Ibas a decir algo? Sí, iba a decir de que lo que hizo este hombre era tomar un dinero, bueno, pero también era como creo que era un manto, o sea, yo lo veo como una pañoleta, yo lo veo de esa manera, pero uno podría pensar como que algo tan sencillo, y así es a veces lo que sucede cuando pensamos, pero eso tan chiquito, una mentira piadosa, ¿qué tiene de malo? O sea, y a veces pensamos como que es una nimiedad delante de Dios, pero cuando Dios dice, como decías ahora, amor, cuando Dios dice hagan esto así, es mejor que uno lo haga de esa manera, aunque pensemos que como nosotros lo podríamos hacer sería mejor. Ajá. Por ejemplo, el caso de Saúl, le pasó algo muy similar. Dios le dijo, haga esto, y él también tuvo el error de dejar ciertas personas o animales vivos por temor al pueblo, por agradar al pueblo, y pues Dios no se agradó en eso. Bueno, voy a hacer un momentico para aquí. Camila Díaz nos escribió: hola, soy nueva, porfa, oración por mí, gracias. Listo, Camila, vamos a... Te damos la bienvenida, nos da mucho gusto que nos hayas escrito. Si nos puedes dejar por interno todos tus datos, tu número de celular para poderte llamar y estar en contacto contigo, entonces pues te lo agradecería para poder estar allí como pendiente de ti. Los muchachos del liderazgo están pendientes también, están tomando los datos para que si quieres hablamos contigo y oramos también. Tenemos tiempo de oración. Tenemos tiempo de oración, ¿listo? Entonces, continuando con lo que estamos hablando. Entonces, decíamos que pasa a nuestro círculo íntimo, y el pasaje que leíamos en el versículo 15 dice: y el que fuera sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. En este punto, en donde ya el pecado ya no solamente lo guardó para él, sino que Will lo encerró en la casa, lo guardó en la casa, se contaminó toda la casa. Toda la casa quedó contaminada con ese pecado. Y el punto es que cuando encuentran el pecado, todos los de la casa pagan por ese pecado. Esto es muy triste lo que les voy a decir, pero es una realidad. Y yo la viví cuando era muy pequeño. Yo vivía en un barrio popular en donde se veía ese tipo de cosas. Y era el muchacho, la oveja negra de la casa, el que se perdía, el que iba a robar a la calle, el que iba a meter vicio, el que se perdía en la calle, se volvió un pandillero, y entonces su cabeza tomaba un precio para el bando contrario. Y muchas veces, por tratar de darle de baja a ese personaje, terminaban matando a su hermano, matando a su mamá o a alguna otra persona de la familia. Y eso pasa todavía hoy en día. Y eso pasa es por eso, por el pecado que se está escondiendo en la casa.
Y muchas veces pasa porque los mismos de la casa, y usted dirá, ay, pero ¿por qué si el pecado es del otro? ¿Por qué está pagando los que están en la casa? Pues están pagando porque ellos son cómplices de ese pecado. Ellos son cómplices de ese pecado. Cuando una persona sabe que hay un pecado en la casa y no estorba para ese pecado, es cómplice de ese pecado. Así es. Y ellos también van a ser partícipes y van a recibir el pago por ese pecado. ¿Y cuál era el pago del pecado que hablábamos en el primer pasaje que leíamos? El de Santiago, la muerte. Concupiscencia lleva al pecado y pecado lleva a la muerte. Y esa es la consecuencia. Entonces, cuando llega el pecado a una persona, se la guarda, se lo lleva para la casa, lo guarda, se sigue creciendo, empieza en la casa, ya la gente en la casa, su círculo íntimo, saben que ellos hacen parte de ese pecado, y cuando ya revienta ese pecado, pagan todos los que están alrededor de él. Pagan todos, con diferentes consecuencias, no solamente la muerte eterna, física, sino también, no, y la muerte eterna, sino sí, también consecuencias alrededor, maldiciones. ¿Por qué será que no avanzamos? Dirán unos. Claro, si es que todo lo que usted tiene en la casa es robado, ¿cómo va a avanzar? Eso es una maldición. ¿Por qué será que no nos rinde el dinero? Pues si lo estás despilfarrando en diferentes tipos de vicios, el dinero nunca te va a alcanzar. ¿Por qué será que es que no me va bien en esto o en aquello? Porque es que estás haciendo trampa. Porque es que no avanzo. Porque es que, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el pecado que está en tu corazón que ya está comenzando a aflorar en tu alrededor? Eso es donde tenemos que entrar a mirar qué es esa pequeña cosita, esa poquita de levadura que está dentro de nosotros, que está haciendo que esté dañando toda la está demás leudando masa. toda la masa. Exacto. Entonces ya comienza a coger contexto. Primero es una cosita chiquita que está en el corazón y daña todo el cuerpo de la persona, ese pequeño pecado. O su alma. O su alma. Luego esa persona ya se convirtió en el pecado porque ya se descaró y está viviendo en pecado y está contaminando una casa. Ese ya hace parte del poquito de toda una casa. Y está contaminando a toda la casa. Ya donde uno puede ver tristemente hijos llevando la consecuencia de los pecados de sus padres. Y empieza pues como tú decías, amor, de que no hay progreso en ese hogar, en esa familia, por algo que una persona o está haciendo mal o está permitiendo que el que vive en la casa lo haga mal. Y eso que estamos aplicando especialmente a los hijos, pero así puede pasar también con un papá o con una mamá que está llevando el pecado a la casa. O sea, es que cuando hablamos de personas cercanas no nos referimos solamente a la familia, sino a las personas inmediatas a ti, ¿no? O sea, que tienen como de alguna manera un vínculo cercano más que pues un compañero de estudio. Eso me recuerda un pasaje también del Antiguo Testamento en Jonás. Resulta que Jonás, un personaje bíblico, un profeta, resulta que Dios le habló y le dijo, vaya y dígale a tal pueblo que se arrepiente. Y él dijo, yo no voy a ir allá. Ahí pecó. No obedecer a Dios es pecar. Recuerden que el primer pecado que existió fue la desobediencia. La desobediencia al primer pecado del ser humano. Cuando ellos le dijeron, no coman de eso, y fueron y comieron, desobedientes. Entonces a este personaje llamado Jonás le dijeron, vaya y predíquele a Nínive. Y él dijo, para allá yo no voy. Entonces se fue para el lado contrario. Cuando se fue para el lado contrario, pues ya le pasaron un poco de cosas. Una de ellas fue que llegó a un barco, se embarcó para irse al lado contrario de donde tenía que ir, y resulta que cuando estaban navegando, por causa de ese solo personaje, empezaron a pasar cosas en esa embarcación. Comenzó el barco a moverse, una tempestad, y ya se iba a hundir el barco hasta que él sabía el pecado que había en él. Él sabía que había pecado contra Dios. Él sabía que él era el culpable allí. Él sabía que él era el culpable y él le dijo a todos los demás que están allá, vea, el barco se va a hundir porque yo estoy aquí montado. Tírenme al mar y ahí se... Él dijo, tírenme al mar y va a ver lo que pasa. Lo tiraron al mar y cuando lo tiraron al mar, el mar se calmó y el barco no se hundió. Ahí donde ya conocen de pronto usted la historia de Jonás y el pez grandote, que todo el mundo dice que es una ballena. Entonces, a él lo engulló un pez grandote y lo llevó y, ¿qué hizo? Lo escupió. Porque obviamente hubo un proceso, ¿no? Él se arrepintió. Pero eso ya es otra historia. Pero eso ya es otra historia. Como el What If. Esa es otra historia. Sí. Entonces, la cuestión es que uno entre una multitud causa un gran mal. Trae la desaveniencia a una casa. Trae la desaveniencia en una empresa también. Y ya pues eso nos da paso al tercer punto. Y eso nos da el paso al tercer punto. Que el tercer punto termina afectando las demás áreas de nuestra vida. En el área del estudio, en el trabajo o hasta en un ministerio. En un ministerio sí que es triste o grave. En un ministerio. Compañeros, ahí mismo en Job
No, Perdón, en en Josué. Josué. En Josué, ahí mismo en el 7, pero vamos a leer desde antes. Desde el 11. Desde el 11. Dice así la palabra de Dios, Josué 7:11. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema. Anatema es maldición. Y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han convenido ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová tomaré. Se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Ahí volvemos al punto con el que iniciamos en el punto anterior. Entonces la historia está narrando que Dios dijo: ustedes, las peleas que hagan de aquí en adelante van solos, van sin mí. Van a perder todos, sus enemigos les van a dar por la espalda y van a ser cautivos de ellos, porque en medio de ustedes hay maldición. Ustedes desobedecieron, ustedes tomaron lo que les dijo que no tomaran, y comenzó a afectar a todo el pueblo. Ya el pecado de uno solo, Que estaba oculto porque nadie sabía. exactamente, cogió y contaminó toda la casa y ya se estaba extendió a todo el pueblo. Al pueblo. Hoy en día eso es lo que vivimos, muchachos, muchachas y todos aquellos que nos están siguiendo por este medio. Eso es lo que estamos viviendo. Usted se pregunta, ¿pero por qué pasa lo que está pasando? Porque por el pecado de uno se contaminan todos. Es que no avanza el resto, digamos en este caso Israel no podía avanzar porque había un pecado oculto. Mire, hay gente que cree que el COVID no es real. Hay gente que cree que el COVID es puro cuento. En esos días yo veía noticias y entrevistaban a la gente porque ya están multando para los que no usan tapabocas. Entonces le preguntaban a un joven en el noticiero que iba pasando y dijo: joven, ¿usted por qué no se toma el tapabocas? Que le dio como pena y se lo subió hasta aquí nomás y dijo: yo no creo en eso, yo no creo en eso. Y hay gente que no cree en eso. Pero yo he visto gente enferma de eso. Yo también he visto gente que se ha aliviado, gente de eso. También he trasladado gente enferma de eso. ¿Ya? Y tengo muchos compañeros que en este momento deben estar matándose el lomo, como dice el dicho, trasladando gente. ¿Pero por qué? Por la desobediencia. Y el pecado funciona, así como funciona el pecado, funciona el COVID. Entonces llega una persona que es desobediente, ya tiene en su corazón la desobediencia, no cumple con las normas, no usa tapabocas, no usa distanciamiento, no hace esto, no hace lo otro, no dice lo que dicen las autoridades, se va para la calle como si nada, se contaminó primero. Eso, mire, el virus de este COVID es tan chiquitico que usted no lo puede ver, es muy muy pequeño, mide micras, es muy pequeñito, usted no lo puede ver, y esa cosita tan chiquitica lo contamina a usted. Así como el pecado contamina a una persona. Y luego llega la persona, y esa persona se va a su casa, y en su casa comienza a esparcirlo y a contaminar toda la casa. Estoy haciendo una analogía, no estoy diciendo que es que los que tengan COVID son pecadores, no. Hay gente sin COVID que también es pecadora, ¿ya? Y hay gente con COVID que se guarda para el Señor. Exactamente, hay gente con COVID que se guarda para el Señor. Pero la cuestión es la analogía que quiero hacer, así mismo funciona. Entonces llegó el COVID, entró la persona, esa persona se contaminó, fue a la casa, contaminó a sus hijos, y sus hijos que juegan con los vecinitos porque como son desobedientes, no se guardan. Entonces jugó con uno, jugó con el otro, fue a la tienda, no se cuidó y contaminó todo un municipio. No, y mire cómo estamos ahora. Se ha regado a nivel mundial, o sea, se cumple el tercer punto. Es como si Dios nos dijera, ve, así como se está regando el COVID, se regó el pecado en el mundo y aún no se han arrepentido. Y más tremendo es, amor, que, perdón, te interrumpo, que muchas veces la gente que se rehúsa a creer en Dios, porque no es que no crean, sino que quieren como rehusarse a creer. Muchas veces dicen, pero si Dios es bueno, ¿por qué permite tanta maldad?
¿por qué permite eso y por qué permite lo otro? Pero si nosotros nos ponemos a ver, tiene que ver con esto, porque han permitido que el pecado no solamente dañe sus corazones, sus vidas, sus familias, sino que se ha extendido a mucho más allá, a generaciones. Y por eso es que podemos ver que el mundo está como está. No es porque Dios no nos ame o Dios lo permita, porque como veíamos, Dios no tienta a nadie. Eso es simplemente el producto de nuestra misma desobediencia. Si la gente desde un principio hubiese guardado total aislamiento, yo creo que no estaría la pandemia como está regada ahorita. No estaría. Quiero leerles, continuar leyendo ahí mismo, pero más adelantico para ir adelantando, en el versículo 20. Entonces habíamos dicho de que Dios le dijo, bueno, van a investigar por tribus, por familias, por casas y por varones, quién es el pecador. Y así los fueron haciéndole el filtro hasta que llegaron a un personaje. Y en el versículo 20 dice así: Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata y un lingote de oro, de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová con este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Qué pasó aquí entonces? Pasa de que el pecado estaba acabando con toda la tierra de Israel. ¿Y qué tienen que hacer? Desarraigar el pecado. Desarraigarlo. Pues, y miren, tristemente sí, miren la consecuencia. Les habían dicho que no lo hicieran, y ellos fueron y lo hicieron. Tomaron el pecado, él tomó el pecado, lo llevó a su casa y pagó. Él, sus hijos, su esposa, sus pertenencias, sus todo ovejitas, fue acabado. Todo lo que tenían lo acabaron. Ser un animalito que... Y hoy en día la persona dirá, pero es que, ¿qué puede pasar? No me van a pillar. Dios ya lo sabe, con que Dios lo sepa en algún momento. Vean, los ojos de Dios todo se sabe, y en el momento indicado Él lo destapará. Por eso es que hoy en día hay tanta corrupción que ya se empieza a destapar. Uno dirá, pero es que eso fue muy tarde, ya se gastó la plata, ya se la disfrutó, ya perdió el pueblo. Dios no es injusto, Dios es justo y Él hace justicia en su momento, y hará justicia con cada persona. Pero miren, eso lleva a que toda una sociedad se vea corrompida, que toda una sociedad se vea alterada, que toda una sociedad se vea afectada. Y lo más tremendo es que todas esas personas van a ir a la muerte a causa de eso. Y en ese tercer punto, amor, que mencionábamos de que eso afecta ya a las personas que tenemos contacto en estudio, en trabajo, incluso en un ministerio, a veces, pues no sé cuántos han podido ver, como decíamos ahorita tristemente, a nivel ministerial, personas de que por ser permisivos con el pecado en su congregación, en su equipo de liderazgo, llega un punto en donde no hay bendición, porque donde hay pecado, pues Dios no está, ¿cierto? No puede fluir la bendición de Dios. Y muchas almas son las que se ven afectadas, porque ya sea porque dicen, no, eso es farsa, se apartan, quedan heridas, lastimadas y no vuelven, y en ese no volver, pues Satanás toma ventaja. Entonces, tristemente, se puede ver ese daño en las almas que hacían parte de ese ministerio. Sí. Hay algo que nosotros sabemos, que tenemos en cuenta. Nosotros tenemos la mirada en Jesús, nuestro autor y consumador de la fe. Él es quien nos da la salvación. No hay un hombre en la tierra que lo dé. Si eso lo sabemos y sabemos que eso es así, estamos seguros de eso. Pero hay algo que nosotros también, la Biblia nos enseña, ¿cierto, amor? Y es que nosotros tenemos que congregarnos, ¿cierto? Y nosotros hacemos parte de ese cuerpo de Cristo. No es que no, usted sea salvo en su casa y ya, no. La Biblia nos llama a que nosotros hagamos parte de un cuerpo
hagamos parte de su iglesia, que estamos hablando de una iglesia en general, ¿no? Ujú. A nivel mundial, porque Sí, la iglesia de Cristo es en todo el mundo. La iglesia de Cristo no es en un solo lugar. Nos congregamos en una iglesia local, pero la iglesia de Cristo está en todas partes, ¿cierto? En donde usted esté, ahí está la iglesia de Cristo. Y el punto es de que nosotros podamos ser sabios con esto, tener la mirada en Jesús, discernir qué es lo bueno para nosotros, como seguir eso, ¿cierto? Porque sí, si Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo, es que podamos imitar lo que Él imitó del Señor, o sea, sí. lo bueno, no imitar lo malo. No, no es que porque mi líder es así, entonces yo lo hago así, no, Se lo hablábamos que día con los muchachos. con los líderes de conexión. Entonces, imitar lo bueno de ese líder. Ah, si yo veo Ajá. algo que no está bien, ¿qué debo hacer yo? Pues de orar. Orar para que el Señor tome el control. Si es de pronto algo que a uno le parece que está haciendo pecado, pedirle al Señor que lleve a ese líder o a esa persona a arrepentirse o a sacarlo, porque como bueno, si me acordé de algo que tú mencionabas, amor, ayer creo, y era el ministerio de Eli, cuando una persona puede ser un sacerdote, pues en la Biblia le llamaban sacerdotes en aquella Mire, época, vamos, pero un vamos, servidor, vamos, sí, usa el mismo ejemplo, tenlo ahí, pero entonces vamos a contextualizarlo en algo más común, ese mensaje. No sacerdote, vamos a hablar de una empresa. Hablemos de una empresa en donde el empresario es el papá y tiene unos hijos, ¿cierto? Si el empresario es el papá y ha levantado una empresa y tiene unos hijos y esos hijos son desordenados, no cuidan, no manejan bien la empresa, pues la empresa se acaba. ¿Por qué? Por los hijos. Hasta que es el papá va a estar la empresa bien, pero cuando ya se va los hijos, esa empresa se acaba. Esa empresa termina. Y es por el pecado, por pero la en malversación. el caso de Eli, él no había alcanzado a fallecer cuando... Ah, sí, en el caso de Eli, que es un sacerdote del Antiguo Testamento, a él le quitaron un ministerio. Por eso decíamos que el pecado quita hasta los ministerios, que afecta en el estudio, en el trabajo y en el ministerio. Y es en ese tercer punto, Es donde se ve la fatalidad. donde se ve la fatalidad. ¿Por qué? Primero que todo, porque muchas veces la persona sí alcanza ya a identificar el pecado, pero ya es tan esclavo de él que cree que no puede salir de él. Hay dos opciones, ¿no? Como A el la caso otra, de Eli, el caso de ya Eli. como que se echó a la pena y ya qué puedo hacer, ¿Ya qué puedo hacer? No puede hacer nada. no dio No la puede pelea. hacer nada por los hijos ya, porque los hijos ya se le perdieron, ¿cierto? Existe la posibilidad en que esté tan ciego, pero tan ciego, que no quiera ver que esté pasando muchas cosas alrededor, que estén pasando muchas cosas en la vida de las personas, y eso lo digo por digo tan ciego, porque no quiere reconocerlo. Ya, ahí O ya más hay bien porque orgullo. le da miedo Ahí enfrentarlo. hay orgullo, o ahí ya hay orgullo. O esta es la otra opción que dice, no, estoy tan hundido que ya no puedo salir de aquí y no hay nada que me saque. Entonces se rinde, o sí, se vence ante el pecado. Y eso pasa mucho. Y pasa mucho en muchas personas, y muchos jóvenes. Jovencitas que están en la prostitución y dicen, no, es que yo no puedo hacer nada más diferente a esto. Mentira, sí puedes. Hay jovencitas que metían en la prostitución y dicen, yo ya quedé marcada con esto, yo no puedo hacer esto. Sí, sí puedes. Hay gente que está sumido en el vicio y dice, no, yo soy esclavo de esto, he estado en tantas fundaciones, he estado aquí y allá y nunca me han sacado, ya no puedo salir de esto. Sí, sí puedes. No que llegan al tercer punto, en donde ya ha visto que todo se ha acabado y todo se lo ha quitado el pecado, que creen que ya no pueden salir de ahí, que solamente es hasta que llegue la muerte. Pero lo tremendo de todo esto es que esa muerte llega, esa muerte acaba con todo, ¿ok? Acaba con todo, no solamente con tu vida, sino con tu alma, ¿ya? Entonces, la cuestión es que ese tercer punto, en ese tercer punto, en donde vemos cómo, ¿Cómo el pecado es tan dañino? cómo el pecado destruye totalmente la vida de una persona. Cómo el pecado destruye la vida de alguien. Cómo el pecado destruye el alma. Y esa es la parte más importante. Más importante. Miren, de todas las cosas que tenemos en esta vida, nosotros podemos reponerlas. Usted entró en quiebra por el pecado, usted se arrepiente y usted vuelve y prospera.
puede Pero- levantar nuevamente si se arrepiente, ¿no? No solamente arrepentirse, bueno, que el arrepentimiento implica un cambio de actitud, Obviamente, un el cambio arrepentimiento es de eso, caminar, incluyendo eso que ya hemos hablado. pero también no solamente cambiar, o sea, cambiar su mentalidad o su forma de llevar las cosas hasta ese momento, sino también el aprender a administrar, porque si quebró es porque no supo administrar. Bueno, Pues, no vamos a ahondar en por qué quebró, vamos a dar un ejemplo solamente en ese punto. ¿Listo? Usted en esta vida cayó en el vicio y perdió todo, ¿cierto? Pero si usted se arrepiente y cambia sus hábitos, porque arrepentimiento implica todo eso, cambia su vida, entonces puede recobrar todas esas cosas en esta vida. Usted era un asesino y se arrepintió y cambió esa vida de asesinato, comienza a recobrar todo lo que perdió por haber estado en eso. Pero si usted se muere, si usted fallece en ese pecado, con ese pecado en su vida, ya no hay vuelta atrás, ya no hay otra oportunidad. La oportunidad solamente está en esta tierra, la oportunidad solamente está mientras estés vivo aquí. Después de que de aquí partas, ya no hay más posibilidad, ya no hay vuelta atrás, ya toca asumir la consecuencia de una muerte eterna, de una vida, de una eternidad sin Cristo, de un sufrimiento eterno, de un tiempo que va a ser de mucho dolor. Ya hemos dicho antes, hay gente que dice que el infierno es aquí. No, el infierno no es aquí. Aquí puedes pasar momentos difíciles, sí, y puedes hacerte de tu vida un infierno por creértelo, pero el verdadero infierno es, miren, como lo menciona la Biblia, es fuego, es azufre, es candela, es mucha sed y es desespero. ¿Ya? y nunca se apaga. Y nunca se apaga. Ahí ya no hay tiempo. Ahí ya no hay tiempo de decir perdóname, Señor, porque ya se acabó el tiempo de la misericordia y de la gracia. La gracia llegaba hasta ahí, hasta que estás con vida. Mientras tienes vidas, tienes aún la oportunidad de decir, bueno, Señor, ¿en qué estoy fallando? Bueno, Señor, ¿cuál es el pecado que hay en mi corazón que no he reconocido? Bueno, Señor, ayúdeme a cambiar, ayúdeme a transformar. Sacar ese poquito de levadura. Ayúdame a quitar esa levadura de mi vida, esa levadura que contamina todo mi ser. Ayúdame, Señor, a desarraigar el pecado de mi vida y a quitarlo de en medio de mi casa para que ellos no vean las consecuencias. Y es que mire, esto me lleva a pensar otra cosa. Hay situaciones en las que el papá de la casa es el que lleva el pecado y entonces murió por su pecado y la consecuencia queda en la casa. La consecuencia queda porque los hijos van a crecer sin un papá. Queda un hogar Y heridos disfuncional. de pronto. Los hijos quedan heridos. ¿Heridos en qué? Heridos en que nunca crecieron con un papá, en que el papá nunca estuvo con ellos para enseñarle esto, enseñarle lo otro, o heridos diciendo yo voy a crecer y voy a vengar la muerte de mi papá. Y entonces crea un círculo vicioso. O heridos con Dios porque les quitó su papá. Y heridos por Dios porque les quitó su papá. Pero no fue Dios el que les quitó papá, fue el pecado el que lo desarraigó. Es como la historia que leíamos. A todo Israel le iba a vivir bien si cumplía los estatutos que Dios le dijo. ¿Qué era? No tomen nada, ya la tierra es de ustedes, no tomen nada. Pero este en su avaricia dijo, en su codicia dijo, está muy bonito ese manto babilónico, se ven muy chéveres esas moneditas de plata, se ve muy bonito ese lingote de oro, se ve muy bonito todo ese dinero, guardemos lo que nadie se da cuenta. Ahí está el pecado. Ahí está O sea, obrando el pecado. él sabía que estaba haciendo mal hecho porque lo escondió, lo enterró. O sea que ni siquiera lo estaba disfrutando. Y eso es lo triste del pecado. Ni siquiera es algo que le traiga bendición y que lo pueda gozar, sino que lo tiene que tener ahí escondido para que no se den cuenta, para que no lo pillen. Pero ¿saben por qué pasa eso? Porque la gente se deleita en eso, porque hay concupiscencia en su corazón. Es como amor a aquellas personas que hacen el mal y tienen que vivir escondidas para que no los coja la ley o no los cojan los enemigos y los maten. Entonces, ¿de qué les sirve tener tanto dinero y tantas cosas y tienen que vivir atemorizados y escondidos como ratas porque en cualquier momento los pueden coger? Eso es muy cierto. Eso es muy cierto. Es mejor tener poco con el Señor que tener mucho y apartado de Dios. No, y con zozobra. Y con la angustia. zozobra, la angustia, todo. Es que es cierto. Un personaje muy conocido y que le mantiene haciendo novelas, Pablo Escobar. Pablo Escobar tuvo mucho dinero, mucho dinero. Tuvo como pagar la deuda externa de Colombia en su tiempo. ¿Pero qué? Tenía que vivir escondido. De eso no disfrutó. Ni él,
y digamos que ni su familia, que su familia también vivió esa zozobra, esa persecución y las consecuencias de todo ese pecado. Y así pasa con los narcotraficantes, así pasa con muchas cosas. Así pasa con el pecado. Así pasa en general con el pecado, exactamente. Llámese como se llame, del área que sea y por pequeñito que pueda parecer. Usted dirá, una mentira piadosa. Una mentira piadosa puede lleva otra mentira. En otra mentira y hace el efecto bola de nieve. Mira lo que decíamos, o lo que decía la vida, un poco de levadura leuda toda la masa. Y lo que hablábamos en cuanto uno hace esa preparación, entre más tiempo pase, pues más se va a leudar, más ventaja va a tomar esa pequeñez en nuestro corazón, en nuestras vidas, y más va a dañar. Entonces, si aún estás a tiempo, como decía mi esposo, mientras haya vida, aún hay esperanza. Aún estás a tiempo de poder sacar esa levadura o eso que esté dañando tu corazón, tu vida, tu familia, tu hogar, o que incluso pueda trascender aún a generaciones, a muchas personas más. Entonces, aún hay tiempo de poder cortar con eso, erradicarlo de nuestras vidas, pedirle al Señor que nos limpie. Mire que la Biblia dice en 2 Corintios 5:17 que nosotros somos nuevas criaturas cuando venimos a Jesús, cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas, somos nuevas criaturas y somos hechos nuevos. Exactamente. Entonces, aprovechemos que hay promesa. Ahorita cuando leía Santiago al inicio, veía yo que iniciando todo este tema, Dios nos está dando la promesa. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Exactamente. ¿Cierto? Entonces, tenemos esa promesa de parte de Dios. No solamente soportarla, sino que ya reconocimos que hay algo que nos está afectando, que nos está dañando, que está haciendo que mi entorno, mi vida pues íntima, personal, mi entorno familiar y aún esferas más allá están siendo afectadas. Pues es el momento de cortar con eso y entregarle eso en las manos de Dios. Voy a leer ese pasaje que acabas de mencionar. Es en Santiago capítulo 1 versículo 12, que dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Miren nosotros todos los seres humanos estamos viviendo una carrera, ¿ya? Una carrera máxima, una carrera, digamos que si fuera ciclismo sería el Tour de Francia, ¿sí? La más grandota. Si fuera automovilismo, ¿qué digo yo? La Fórmula, el Indianápolis. Imagínense la carrera más grande, qué sé yo. Imagínense la carrera más grande y más importante de ciclismo, de automovilismo, MotoGP, qué sé yo. Su vida es una carrera. Consta de muchas carreritas chiquitas, pero su vida como tal es una carrera muy grande. La vida de todos los seres, no estoy hablando de cristianos, estoy hablando de todos los seres humanos, ¿ya? Y tiene muchas carreritas chiquitas. Entonces, una carrerita chiquita es que usted termine la primaria. Una carrerita chiquita es que usted termine la secundaria. Otra carrerita chiquita es que usted termine la universidad. Una carrerita chiquita es que usted forme bien un hogar. Una carrerita chiquita es que usted tenga un buen empleo. Y así sucesivamente. Pero en una carrera mucho más grande. Una carrera... y con esas carreritas cada una usted recibe unos premios. En el primaria, en kinder usted recibe un diploma. En primaria usted recibe un diploma, si fue muy bueno recibe medallas, si perdió le tocó repetir. En bachillerato usted recibe un diploma que lo certifica como un técnico bachiller y puede usted presentar eso para usted entrar a la universidad. En la universidad usted sale como un ingeniero, como un profesional en algo, como un médico, qué sé yo, ¿cierto? Hace una especialización y es otra carrerita chiquita, pero hay una carrera mucho más grande y en esa carrera también hay un premio. El premio es esa corona que menciona la palabra de Dios. Recibirán la corona de vida. ¿Qué es la corona de vida? Es vida eterna con Dios. Es vida eterna al lado de Dios. Es vida sin sufrimiento. Es vida en la presencia de Dios, donde hay gozo y plenitud de gozo, como dice la palabra de Dios. En donde no hay tristeza, en donde no hay angustia, en donde es lo mejor de lo mejor. Pero los que pierden la carrera, los que pierden esta carrera grande, los que pierden la carrera máxima de nuestras vidas, ¿qué pasa con ellos? Pues ellos se van a una eternidad sin Cristo. Se van a un lugar de sufrimiento. Como hablábamos ahorita del infierno. ¿Y cómo se pierde la carrera? Ya lo dijimos. Lo primero, vivir en el pecado. Pero lo más importante, no aceptar a Jesucristo en su corazón.
Y eso encierra todo. Recibir a Jesucristo en su corazón encierra todo. Y le ayuda con todo. ¿Cómo así? Cuando tú determinas permitir que Jesucristo entre a tu corazón, Él comienza a cambiar tu vida. Entonces, lo primero que va a comenzar Jesucristo limpiando en tu vida es el pecado. ¿Ya? Dios y el pecado no van juntos. Dios echa fuera el pecado. Quita el pecado de donde esté. Si Él llega a tu vida, Él limpia tu vida de pecado. La limpia, la transforma. Por eso Él un día derramó toda su sangre en una cruz para esa sangre derramarla para limpiar el pecado de las personas. Hoy es de manera especial, sí, simbólica, porque nadie te está derramando sangre física encima, pero esa sangre ya fue derramada. Y con tú solamente decir, Señor Jesús, entra en mi corazón, es como si estuvieras recibiendo esa sangre de ese día que limpia tu cuerpo, que limpia tu alma, que limpia hasta lo más profundo de tu ser. Y esa es la parte más importante de este mensaje. La primera parte era identificar que hay un pecado, identificar que ese pecado, llámese como se llame, daña tu corazón, daña a tu familia y daña toda una sociedad. Pero la parte más importante de esto es que identifiquemos que hay un pecado. ¿Cuál? No sabemos. Ahí es donde entra el Señor a transformar tu vida. Ahí es donde tú decides y abres tu boquita y dices, Señor Jesús, estoy aquí para que tomes mi vida, para que examines mi corazón, para que examines mis pensamientos y para que los limpies. Entra en mi vida, límpiame, transfórmame y ayúdame, Señor, a quitar el pecado de todo mi ser. Ahí es donde comienza la parte más importante. Entonces, ¿cómo quito el pecado? Es que yo he tratado de dejar el cigarrillo, dirán unos. Es que yo he tratado de dejar la prostitución, dirán otros. Es que yo he tratado de dejar el vicio. Es que yo he tratado de apartarme del homicidio, de dejar de vivir del sicariato. Es que yo he tratado de apartarme de decir mentiras. Algo tan chiquito, de decir mentiras. Dirán, es que una mentira chiquita. De decir mentiras me he tratado de apartar, pero no he podido. Sí, yo te iba a decir eso, pero no solamente la parte sexual es Exactamente. lo duro. A veces una mentira es difícil para una persona dejar de ser mentirosa. He conocido personas así. O robar, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago? Es que no he sido capaz. No, es que... Y no es porque tenga necesidad, es porque ya tienes... Exactamente. Enfermedad, un pecado, una maldición encima. Entonces, la cuestión es que la forma como lo puedes hacer es muy sencilla. Recibe a Jesús en tu corazón y Él cambia en tu vida, te llena de gozo, te llena de paz y te ayuda a vencer el pecado. Te limpia de ese pecado y no solamente te limpia del pecado que tienes o que tenías hasta este momento, o sea, aquellos que aún no han aceptado a Jesús, aquellos que aún no se han arrepentido y se arrepienten en ese momento, ahorita vamos a hacer una oración por ello, y se arrepienten delante de Dios, Jesús inmediatamente los limpia. Si usted lo hace de corazón, si usted lo hace con convicción, el Señor lo limpia, el Señor lo restaura. Lo más bonito de Jesús es que no solamente te limpia, te restaura, te hace nueva criatura, sino que te da un propósito, te da un plan. Si de pronto no sabías qué hacer con tu vida y por eso era que la estabas desperdiciando o llevándola de esa manera, Dios te da un plan. Eso me lleva al punto que le estaba mencionando. La vida es una carrera. Y hay gente que en medio de la carrera pierde el rumbo de la carrera. Imagínese usted en una carrera de ciclomontañismo. Y usted va en una cicla y va por una carretera. Ahora está de moda todo el mundo volvió ciclista hoy en día. Y eso es muy bueno, muy chévere. Yo estoy que me compro mi bicicleta también. Entonces, usted va en la bicicleta y va montando cicla en la carretera, en esa carrera, y llega un punto en donde se perdió. No sabe, la carrera es para allá, la carrera es para allá, ¿dónde es la carrera? Y empieza a meterse por lugares y cayó en lodo, como dice la Biblia, lodo cenagoso, cayó en medio de muchas espinas, se raspó, se golpeó, ¿cierto? Jesús, ¿qué hace? Coge de ahí, te pone nuevamente en la carrera original, en esa carrera, pero no siendo ya bastante con que te ponga en el lugar, en el camino de la carrera, porque Jesús dice, yo soy el camino. Ya no solamente te pone en ese camino, sino que te ayuda a que camines en ese camino. Cuando digo te ayuda, no es que te esté cogiendo y bueno, yo lo empujo para que usted vaya. No, porque usted tiene que hacer la carrera. Y Dios no, digamos esta palabra, Dios no es alcahueta, pero Dios sí tiene mucho cuidado de nosotros. Él te guía. ¿Él qué hace? Te da las fuerzas para que continúes en la carrera. Te da la palabra. Te da la palabra. La palabra dice que lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios. Entonces te da
el cómo te da las instrucciones de cómo llegar, las instrucciones de cómo terminar la carrera. Cuando te dice, hijo, búsqueme en oración. Cuando te dice, hijo, apártate del mal. Hijo, si estás tentado, resista, que la tentación tiene que irse. Cada esas cositas se las va dando Dios en ese caminar de ese resto de carrera. Para cuando ya sea el tiempo de terminar la carrera, puedas decir, bueno, como dijo Pablo, he terminado la carrera, ¿cierto? Y solo me espera la corona de vida. Y llegar a ese lugar en que yo siempre me he imaginado eso así. Yo no sé cómo será. Yo me imagino muchas veces eso y me lo imagino de muchas maneras. Pero la manera que más me lo imaginaba desde muy niño, desde que yo empecé a buscar de Dios, desde antes yo empecé a ir a una iglesia cristiana y comenzar a congregarme, yo le decía a Dios que quería conocerlo. Y yo me imaginaba llegando a la eternidad y entrando en la presencia de Dios y que Él me abrazara. Por eso esa película que dieron a 8 días, yo sé que a muchos les gustó. Es una película muy bonita. Y esa canción se llama Can You Only Imagine, ¿no? Solo me imagino. Y esa película, esa canción, yo conocí la canción de hace mucho tiempo, es una canción muy bonita porque expresa muchas cosas que yo siento que quisiera con Dios. ¿Cómo será ver a Dios? Y entonces yo me hacía esa pregunta desde muy niño. ¿Cómo será ver a Dios? ¿Cómo será estar en la presencia de Él? ¿Será me quedaré mudo? ¿O gritaré? ¿O me caeré al piso? Cosas. ¿O lo podré abrazar? No sé, pero estar en la presencia de Dios es lo mejor que puedes tener en tu vida. Es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Si aquí en la tierra cuando nosotros nos metemos en la presencia de Dios es algo tan especial que uno no quiere salir, ¿cómo será en la eternidad teniéndolo allí frente a frente? Se lo voy a poner en connotación para aquellos que aún no están, que aún de pronto no han experimentado esto. Imagínese usted una de las mejores experiencias en su vida. Cuando nació su hijo, usted sintió la mayor alegría, se sintió el papá y sintió... Imagínese eso. Imagínese de pronto los que no tienen hijos, que este fue un lugar muy bonito, que es una playa, un bosque bien bonito, soñado. un lugar muy bonito. Usted fue y sintió y dijo, uy, qué hermoso este lugar, y se sintió lleno, se sintió pleno. Ya, imagínese eso, ya voy para allá, imagínese eso. Imagínese que usted se compró un carro y dijo, este es lo que yo quería, lo alcancé. Imagínese que usted consiguió el empleo deseado, este que yo quería, soy jefe y todo eso. O terminó su carrera. Imagínese eso y usted sintió lo máximo, sintió lo más grande, imagíneselo. Créame, cuando estemos delante de la presencia de Dios, eso va a ser algo muy chiquito frente a lo que es estar delante de la presencia de Dios. Es lo más grato, esa corona es lo más grande y lo más maravilloso. Es lo más maravilloso que puedas tener en tu vida. No quieres salir. Y eso... Y el pecado te está estorbando para que alcances eso. El pecado que está en tu vida, el pecado que está orando en tu corazón. ¿Cuál es? No sé. Pero tú sabes que hay pecados. Y sabes que hay pecados de los cuales aún estás siendo esclavo. Y eso no solamente para aquellas personas que no conocen de Dios, que son nuevas, que apenas están como empezando con Dios. No, esto es para todos. Para todos. Porque es que el pecado, por eso queremos enfatizar aquellas pequeñas cositas que están dentro de nosotros, una murmuración, pues para aquellos que ya no fornican, que ya no cometen esas otras cosas, pero aquellas pequeñas cositas a las cuales no les han prestado atención, es lo que en algún momento se va a convertir en un grande problema. Ya que menciona la murmuración, es que murmuran de uno del otro, la murmuración también hace mucho daño. En tu vida, daña tu vida, te aparta de Dios. Daña tu vida, te aparta de las personas, te aparta de todo. Y puede ser algo tan simple como la murmuración, como tan simple. Digo, es que murmurar, nadie se da cuenta. Dios sí se da cuenta. Dios sí se da cuenta. Dios se da cuenta de todo. Él lo sabe todo y se da cuenta de todo. Aún sin uno decirlo, Aún, lo que hay en el sí, corazón, Dios lo conoce. Pero Él quiere es que nos arrepintamos. Dando el tiempo. Mientras hay vida, aún hay tiempo. Y el llamado es este, muchachos y muchachas, a que reconozcas el pecado que hay en ti y te arrepientas de él. En que si no has reconocido el pecado, si no sabes cuál es el pecado, o crees que no hay pecado en ti, ya estás pecando con ello. Porque la Biblia lo dice. Y si ya lo reconociste, pues acércate a Dios. Acércate a Jesús y dile, Señor, quiero arrepentirme, quiero apartarme del pecado, ayúdame. Si aún no lo has reconocido, si tú estás diciendo, pero es que yo no sé en qué estoy pecando, pues no sé. Si de pronto estás en ese punto, pues dile, Señor, también háblale a Él, ayúdame, muéstrame cuál es mi pecado.
enséñame qué es lo que he guardado en mi corazón y es pecado delante de ti y me está dañando y puede dañar mi vida. Y arrepiéntete delante de la presencia de Él. Dile al Señor que transforme tu vida. Habla con Él, como lo vamos a hacer en unos instantes. Habla con Él. Entonces, yo quiero que con esto vamos terminando. Y yo quiero que hagamos esta oración juntos. Ahí donde tú estás. Cierren sus ojos, aprovechen que están pues normalmente en sus casas, ¿cierto? Viendo Sí. esta transmisión. Inclínense, o sea, saquen un espacio, un lugar donde puedan estar a solas con Dios, para que puedan abrir sus labios y declarar qué es lo que hay en ustedes, ya identificándolo y decirle: Señor, ayúdame con esto. Si de pronto estás viendo desde tu trabajo, estás viendo desde otra, porque por ahí vi que estuvo, de hecho, el doctor Puedo te saludó. Bueno. Entonces, si de pronto en esos momentos no puedes entrar en un tiempo de oración, apenas tengas la oportunidad, ve a tu Padre, ve a Dios y dile: Señor, ayúdame para dejar esto, ayúdame para apartarme de eso que me impide estar cerca de ti, que me impide estar rodeado de tu gloria, como dice esa canción, que nos permita disfrutar de esa presencia maravillosa que Dios tiene y quiere que disfrutemos en Él. Entonces, cierren sus ojos, muchachos. Vamos a orar este tiempo especial. Diga, si, como le decíamos hace un momento, si no sabe orar, tranquilo, siga la oración que nosotros hacemos. Pero vamos a entrar en un tiempo en donde vamos a arrepentir y vamos a reconocer a Jesús como nuestro Señor, como aquel que nos puede limpiar, como aquel que puede hacernos conocer el pecado que hay en nosotros y cambiar nuestras vidas. Y diga: Señor Jesús, delante de ti estamos, Señor. Delante de tu presencia, Dios, estamos y hemos entrado, Dios, y queremos estar ahí, Señor, para que tú obres en nosotros. Tú eres aquel que nos conoce en realidad totalmente, oh Dios. Tú conoces todo aquello que aún tengamos escondido, aún hasta la persona con la que tengamos más confianza. Tú todo lo conoces, Señor. Todo secreto lo conoces. Delante de ti nos presentamos, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a identificar con qué estamos pecando, en qué te estamos fallando, en qué hemos fallado y nos ha apartado de ti, nos ha apartado de lo que realmente quieres para nosotros. Y reconocemos también, Señor, el pecado que hay en nosotros. Reconocemos el pecado y la maldad que hay en nuestras vidas, Señor. Pidiéndote, Dios, Señor Jesús, que nos perdones. Sabemos que tú eres Dios, Jesús. Dígale en ese momento: Señor Jesús, yo creo en que tú eres Dios, en que eres poderoso. Dígale: yo creo que tú, Señor, un día viniste a la tierra y diste tu vida por mí en una cruz y la entregaste por mí y derramaste toda tu sangre para con esa sangre limpiarme del pecado que había en mi vida, que había en mi corazón. Señor, límpiame con esa sangre. Dígale: Señor, restaura mi vida, límpiame de mi pecado, sáname de todo aquello, Señor, en lo cual yo he caído, toda maldad de mi corazón, toda inmundicia de mi corazón, límpiala, poderoso Dios. Te lo pido, Señor. Dígale: te lo pido. Abra su boca, dígale: Señor, te lo pido. Y dígale: Señor, perdóname. Perdóname porque he pecado contra ti. Perdóname porque te he fallado. Perdóname porque no he creído. Perdóname porque he sido, diga, si ha sido incrédulo, diga porque he sido incrédulo, porque he robado, porque he mentido, porque he hecho esto, porque he hecho lo otro. Confiese su pecado delante de Jesús, confiéselo, dígale: Señor, perdóname. Él conoce todos tus pecados, pero Él quiere que tú lo confieses y que haya una convicción de pecado y de arrepentimiento, y sobre todo arrepentimiento en tu corazón de ese pecado. Y dile: Señor, yo reconozco que he hecho esto y te pido perdón y te pido que me ayudes, y te pido, Dios, que me limpies, y te pido, Señor, que me restaures. Solo no puedo, Señor, pero contigo todo lo puedo. Dile: contigo, Jesús, todo lo puedo. Contigo todo lo puedo alcanzar, Señor Jesús. Ayúdame, Señor, límpiame de mi pecado y de mi maldad. Límpiame, Señor, y ayúdame, Señor, a crecer. Ayúdame a avanzar. Ayúdame, Señor. Dígale: Señor Jesús, entra en mi corazón. Abra su boca y dígale: Señor, entra en mi corazón. Límpialo y habita ahí en ese corazón mío. Habita ahí y dirígeme en mi corazón, dile. Dirígeme en todo lo que hay en mi corazón. Dirígeme en todo lo que salga de ahí, para que lo que salga de mi corazón sea bueno, sea un buen tesoro, y que de ese buen tesoro mi boca hable. Sea un buen tesoro, Señor.
Ayúdame, Señor Jesús. En tus manos estoy, dígale, en tus manos estoy. Dígale, en ti confío, Señor. Tú eres mi Salvador, dígale, tú eres mi salvación. Tú eres aquel que salva mi alma. Tú eres aquel que salva mi vida, Señor. Tú eres aquel que me da esa corona de vida. Tú eres aquel que me limpia, que me restaura, que me lleva a caminar en esta carrera y terminar esta carrera con honores y llegar a la gran meta, que es estar junto a ti, oh Dios. Señor, gracias. Gracias porque hasta hoy me has dado vida y la oportunidad de poder con este mensaje y en este tiempo arrepentirme delante de ti. Gracias porque me has dado vida y llegar hasta este momento y identificar que hay pecado en mi vida y reconocerlo delante de ti y aceptarte a ti, Jesús, para ser salvo por ti, oh Dios. No sabemos qué pueda pasar el día de mañana. No sabemos qué pueda pasar en unas horas, ni siquiera en una hora y menos en un minuto. No sabemos qué pueda pasar. Pero lo que sí sé, dígalo conmigo, lo que sí sé, Señor Jesús, es que estás en mi corazón y lo que venga de aquí adelante, Señor, guiado de tu mano, siempre será ganancia. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, Rey de Gloria. Amén y amén. Si de pronto usted está presentando en este momento algo frente a lo que acabamos de hacer, siente la necesidad de oración o de hablar más profundamente acerca de algo que esté pasando en su vida, escríbanos a Facebook, que ya gente lo ha ido haciendo, al Messenger de Facebook, y por ahí podemos contactarnos. También nos puede escribir en el Instagram. Ajá. Estamos como MJ Conexión. M-Conexión. También por ahí pueden escribirnos, contactarnos. Nosotros luego hacemos contacto con ustedes personalmente si quieren tener algún tipo de consejería, de orientación conforme a la palabra de Dios. Pueden contactarnos por ahí. Y también queremos decirles de que nuestro canal en YouTube también está activo. De pronto, para los que no tengan mucho conocimiento de él, es MJ Conexión Jamundí, para que vayan allá. Ya estamos subiendo también las prédicas de los Facebook Live, para que vayan, si de pronto no la pueden ver, o bueno, para que sea como lleguen más directo, porque como en Facebook hay tanta publicidad. Sí, entonces también pueden encontrar todas las prédicas que hemos hecho, las reuniones que hemos hecho virtuales, y si quieren repetir algún mensaje lo pueden repetir también. Estamos montando esos mensajes y muchos otros mensajes, ¿no? Porque no solamente compartimos estos mensajes en live, sino que también tenemos diferentes tipos, los conectores, tenemos diferentes tipos de mensajes también que son grabados. Creando cultura y todo eso. Otra cosa, amor, que iba a decir es: mañana tenemos nuestra campaña, o bueno, un día especial, una fiesta, porque dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente hay fiesta en los cielos. Entonces mañana es un día de fiesta. Bueno, hoy, aquellos que hoy quisieron, por ejemplo, Camila, creo que era Díaz, si no estoy mal, sí, que nos escribió, hoy también hubo fiesta en los cielos. Cuando una persona se arrepiente y busca de Dios, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos. Entonces mañana a las 9 de la mañana, conéctense, compartan con otros. A veces nosotros compartimos bobadas, ¿cierto? Un chiste. Y eso no edifica. Sí, cosas, bueno, digamos no malas, no pecaminosas, pero tampoco que edifican, ¿cierto? Entonces compartan con sus seres queridos esos links, esas transmisiones, para que reciban ese mensaje de Dios. Compartan en sus estados, compártanselos en los chats, compártanlo en su muro de Facebook. Bueno, compartan esa palabra de Dios para que pueda llegar a muchas más personas todos sus mensajes que se están montando por las redes sociales. Y como les decía mi esposa, mañana es un tiempo muy especial, un tiempo en donde van a ver hasta milagros. Dios hasta hace eso por ti, no solamente te limpia del pecado cuando te arrepientes, transforma tu vida, transforma tu corazón. Si hay odio en él, lo transforma en amor, te quita el rencor, la ira, te transforma toda rencilla, todo aquello que tengas en tu corazón que te ha hecho daño, heridas, te las sana. Pero así también heridas físicas y necesidades que tengas, él sabe que tienes necesidades. Bueno, ponlas delante de él y él las suplirá. Amén. Y para terminar las invitaciones, los lunes, acuérdense, los teens tienen su reunión conectados. Los lunes por la página de Teens Conectados, los lunes a las 7 de la noche, para que se conecten también con ellos.
Quisiera antes, amor, de terminar saludarlos porque hace rato no los saludábamos a ellos. Entonces, Linda, Hidalgo, Dios te bendiga. Emilce, Angélica, Alejandra. Dios los bendiga a todos. Valentina, Dios te bendiga. Camila Díaz, nuevamente Dios te bendiga y bienvenida. Nos alegra mucho haberte tenido el día de hoy aquí. También está Andrés Montoya, está Luz Andrea Ararat. Pide oración por la familia. Sí, vamos a estar orando. Los chicos ahí están tomando las peticiones. Aprovecho el tiempo también, ya que están hablando acerca de oración o pidiendo oración. Este Ministerio Juvenil todos los jueves a las 5:30 de la tarde hace un tiempo de oración en vivo en Facebook, a veces en video, a veces por audio nomás, pero se hace un tiempo en vivo de oración. También conéctese por MJ Conexión a las 5:30 y pues, mándelas desde antico o ahí antecito o ahí mismito apúntelas para que en ese tiempo de oración se saque esa oración y también estamos orando. Amén. ¿Listo? Entonces para que también. Dios te bendiga, mi lady. María Fernanda Cuellar, Dios te bendiga. María Sandra Ramírez, que por ahí nos está viendo con mamá. Mariana. A Mariana, un besito, mi princesita hermosa. Tatiana, Dios te bendiga, Tati. Frank, Dios te bendiga. ¿Quién más está por aquí? Locumí Juan Sebastián. Sebastián, Dios te bendiga. Jenny Patricia Ríos, ay, mi hermana. Mi hermana de mi esposa está conectada. Dios te también. bendiga, hermana, te amo mucho. Yane Calambás. Por ahí había visto, pero no lo Jessica veo allá. Romero. Jessica Dios te Romero, bendiga. Dios te bendiga. Por ahí había visto al doctor Cuero, mi amor, que te había dicho, que te había saludado. No sé si está, si está, pues. Dios te bendiga, Cuero. Nos vemos en el lunes. trabajo. Que tengas muchas bendiciones. María Victoria Bermúdez, BM Bolaños, Dios los bendiga. Pastora Juliana, Dios la bendiga. Pastora. Gina, Joan. Dios los bendiga. Emilce, ya la saludamos. Baja un poquito más. Ya, ahí se acabaron. Ay, ya se acabó. Entonces, acabaron ya. Y todos aquellos que pronto pues, nos oyeron en esta. Empezamos a ver que Dios los bendiga. Porque por ahí vi también a la abuelita Odilia. También vi a que Brian se unió. Que Dios te bendiga, Brian. Yo sé que están en turno y de pronto se saca un momentico. Que Dios te bendiga. Se conecta por rato, Ajá. sí. También a Ivancho, que sé que si está Brian ahí también Ivancho está ahí. Que Dios los bendiga, muchachos, y a todos ustedes Dios los bendiga. Gracias por conectarse. Que Dios los llene de bendición, que Dios obre en sus vidas, que Dios los llene de su presencia y obre en todas sus vidas cada día. Es un gusto haber estado con ustedes hoy. Nos despedimos, nos vemos dentro de 8 días en nuestra transmisión, si Dios lo permite así. Y en esta semana todo lo que tenemos pendiente. El conector que compartimos, los mensajes que compartimos por medio de este medio escritos también estamos montando. Estamos preparando algo para dentro de 8 días. Ajá. Dios permita que se pueda dar, que lo podamos hacer. Entonces, conéctense para que pues, puedan ver de qué se trata. Así es. Y conéctense en las reuniones de la iglesia mañana a las 9, como les habíamos mencionado, y entre semana todos los servicios que ay, Amalfi, no lo habíamos visto ahí. Dios te bendiga, Amalfi. Amalfi, me da Dios te mucho bendiga. Gusto verte. Bueno, esto va para largo, nos podemos hablar a todo el mundo. Dios los bendiga a todos. Jennifer, tampoco la Dios los bendiga a todos. Nos vemos entonces. Que el Señor los guarde. Amén.